Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este subwebcast. El día de hoy vamos a tratar algunos temas que son bien interesantes, que son el tema de análisis de varianza y análisis de covarianza. En particular, pues vamos a ver las aplicaciones en SISTAT. En esta ocasión miraremos esas aplicaciones en SISTAT y en particular miraremos la aproximación que hay hacia el análisis de varianza y el análisis de covarianza a través de esquemas de regresión. Bueno, ¿qué vamos a observar? ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar en una primera instancia de escalas de medida. Posteriormente vamos a hablar de las variables cualitativas como tal. Vamos a introducir el concepto de variable DOMI. Hablaremos de la ANOVA, el análisis de varianza. Hablaremos de un concepto muy importante en el momento de trabajar variables cualitativas en modelos de regresión, que es la trampa de la variable binaria. Hablaremos de análisis de covarianza. Miraremos algunas aplicaciones de ANOVA y ANCOVA, o de variables cualitativas en el modelo de regresión a través de estabilidad estructural. Miraremos un ejercicio de interacción de variables binarias y finalmente hablaremos un poco sobre la interpretación de las variables binarias en modelos semilogarítmicos. En la medida pues que nos quede, dependiendo si nos queda algún lapso, pues podemos mirar un poquito de ejecución, por ejemplo, de generación o creación de variables en SISTAT. Bueno, iniciemos pues con escalas de medida. Bueno, en general, cuando nosotros hacemos información cuantitativa, nosotros podemos acceder a cuatro tipos a cuatro variables según su naturaleza. En una primera instancia, nosotros podemos hablar de variables nominales. Posteriormente podríamos hablar de variables ordinales y finalmente podemos hablar de variables de intervalo de razón. La diferencia entre estas cuatro escalas de medida, pues las visualizamos a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros hablamos de variables nominales cuando el número simplemente, valga la redundancia, hace referencia a un nombre, simplemente es una identificación. Entonces, por ejemplo, una variable que sea nominal, los números que se le asigna a cada participante en una maratón, ¿no es cierto? Que yo sea el 1, que yo sea el 2, el 3, el 1000, el 4000, el 554, no tiene ninguna relevancia, no tiene ningún orden, no tiene ninguna magnitud, simplemente es nominativo, es referencial. Las variables ordinales son variables cuyo orden ya tiene alguna implicación práctica, ya tiene una importancia, pero no hay ninguna medida de distanciamiento entre uno y otro. Por ejemplo, el cruce de las metas de los caballos en un derby. No importa quién llegue de primero, si llega por un segundo, por un minuto, por una hora, el primero es el primero, el segundo es el segundo y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo único que importa es el orden de llegada. En el intervalo ya hay un referente, digamos, de intervalo, valga la redundancia, digamos, del espacio que hay entre observación y observación, y la magnitud tiene importancia. Entonces, por ejemplo, las calificaciones de unos exámenes universitarios. Por ejemplo, aquí en Colombia es típico que las evaluaciones se realizan entre 1 y 5. Entre 1 y 5. Entonces, un intervalo, cualquier valor entre 1 y 5, es un número que tiene una razón de orden y de intervalo. Y finalmente están las de razón, que son, pues en general ya cualquier variable cuantitativa que puede tomar cualquier valor, digamos, dentro de sus resultados. Un ejemplo puede ser el tiempo de vuelo entre Quito y Bogotá. El tiempo de vuelo entre un sitio A y un sitio B puede ser X, puede ser cualquiera dependiendo de las condiciones climáticas, de la máquina donde uno esté viajando, en fin. ¿Por qué es importante hacer esta introducción para escalas de medida? Bueno, porque en nuestra situación nosotros vamos a hablar particularmente de variables cualitativas. Vamos a hablar de variables DOM. Entonces, nosotros lo que vamos a hablar son de variables que tienen un carácter nominal, simplemente variables que representan algún atributo para alguna persona, para algún ente, para algún individuo. Bueno, las variables de escala nominal también se pueden conocer, también se conocen como variables indicadoras, como variables categóricas, variables cualitativas, ¿sí? En virtud de lo que les comentaba, describen
atributos. Por ejemplo, algunos casos de variables en escala nominal o variables cualitativas son el género, son el estrato socioeconómico, por ejemplo, son la ubicación geográfica. Son todas variables que indican algún tipo de atributo, algún tipo de condición para un individuo, ¿sí? Y que son susceptibles de expresarse a través de nombres. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en el caso primero y en el tercer caso, que son palabras, ¿sí? Son totalmente susceptibles de ser expresadas a través de números. Claro, unos números, unas categorías finitas, ¿sí? Finitas, de carácter discreto. Bueno. Nosotros podemos trabajar información cualitativa en los modelos de regresión tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Dependiendo del lado donde trabaje la información cualitativa, pues cambiaré la naturaleza del modelo. En el caso que la variable dependiente, es decir, el lado izquierdo de la ecuación, sea una variable de carácter cualitativo, estaremos hablando de modelos de respuesta cualitativa. Algunos pues tendrán presente algunos modelos típicos de esta situación, como son los modelos Logit, Probit y los modelos lineales de probabilidad. Y en el caso, que es por ejemplo, el caso de ANOVA y ANCOVA, es del lado derecho, es decir, del lado de las regresoras, donde se trabaja la información cualitativa. Muchas veces estos modelos se conocen como modelos de información con información cualitativa. Las variables con escala nominal toman nombres dependiendo del número de resultados que puedan tener. Si pueden tomar varios resultados, hablamos de variables policótomas o de categoría múltiple. Pero en general, bueno, claro, eso depende pues, del escenario donde nos movamos. Particularmente en esta presentación vamos a trabajar variables con dos resultados. Las variables, digamos, las variables que adoptan dos resultados se denominan variables binarias o variables dicótomas. Las variables binarias o dicótomas también se conocen como variables DOMI. Entonces vemos que esos tres, digamos, esas tres acepciones son sinónimos. Y nosotros hablamos de las variables, DOMI, en general haciendo referencia a binarias que toman valores de 1 y de 0. En realidad la variable binaria pues, puede codificarse con cualesquiera dos valores, 1, 0, 2 y 1, 3 y 1, pero interpretativamente trabajar con ceros y unos es bastante apropiado en términos interpretativos, ¿no? En términos analíticos. Bueno, entonces dos ejemplos, nuevamente, entonces género, hombre y mujer, el atributo poseer vehículos, sí o no. Entonces, una variable cualitativa que tiene dos categorías, dos resultados posibles. Bueno, cuando yo trabajo variables cualitativas, cuando trabajo información cualitativa, tal vez una pregunta que puede surgir es ¿a quién le asigno el 1 y a quién le asigno 0? Por ejemplo, estoy trabajando hombre y mujer, poseer vehículos, sí o no, ¿quién es 1 y quién es 0? Bueno, en realidad eso no tiene importancia, eso es total discrecionalidad del analista, del profesional, de la persona que esté a cargo del análisis, ¿no? De la modelación. Entonces, no importa quién sea 1 y quién sea 0, lo realmente importante es que esté claro, tanto digamos para la persona que está haciendo el modelo como, llamémoslo así, para los espectadores o para las personas que van a tener acceso al modelo, ¿no? O a los resultados del modelo, que tengan plenamente identificado, que sea muy claro para ellos quién es el 1 y quién es el 0. Hay unas reglas, digamos, hay unas reglas, vuelvo y digo, que facilitan la interpretación, que facilitan el análisis cuando trabajo con variables dummy, que hace referencia a la rotulación de la variable. Muchas veces uno ve fuentes de información donde, por ejemplo, hablemos de la variable género, la variable género está rotulada como género. Ahorita que veamos ejemplos en Sistat, hacemos un repaso, digamos un repaso práctico de esto. Entonces la variable está representada como género y simplemente hay unos y ceros. La pregunta es, ¿quién es el 1 y quién es el 0? Bueno, eso tendrá que estar claramente especificado en algún lado de la base o en algún lado del documento soporte, llamémoslo así. Entonces, digamos, en términos prácticos, esa sería una DOMI mal rotulada porque no me indica quién es el 1. Por el contrario, uno dice que una DOMI bien rotulada es una DOMI que
cuyo rótulo me identifique la categoría o el resultado que adopta el valor 1. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de género y rótulo la variable como mujer, yo ya entenderé sin mayores, digamos, sin mayores explicaciones, sin mayores anexos informativos, que cuando la variable mujer sea 1, está haciendo referencia a que el género del individuo que está en la base es mujer y 0 es no mujer. Bueno. Hablemos pues entonces de ANOVA. Cuando nosotros hablamos de ANOVA, estamos hablando de análisis de varianza. Bueno, ANOVA pues por su sigla en inglés, ¿no? Analysis of Variance. Cuando nosotros hablamos de modelos ANOVA, estamos hablando de una técnica estadística que me sirve para evaluar la significancia de la relación entre una variable de estudio, o una variable dependiente, que es de naturaleza cuantitativa, y unos grupos o regresoras o variables independientes que son de naturaleza cualitativa. Cuando nosotros hacemos un modelo entre una variable de estudio, una variable de interés que tiene una naturaleza cuantitativa y unas variables independientes o grupos o variables o regresoras de carácter cualitativo, lo que vamos a poder obtener es una forma de evaluar significancia entre igualdad de valores promedios para los grupos. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, si estoy haciendo un experimento, tengo varios lotes de cultivo y digamos la variable de interés es el rendimiento en kilos por lote de algún producto agrícola, no sé, digamos arvejas, por decir algo, tomates, ¿no? El análisis de varianza me va a hacer, y bueno, y digamos tengo distintos lotes y cada lote tiene un distinto tratamiento de algún nutrimento, por decir algo. El análisis de varianza es útil para comprobar si estadísticamente existe alguna diferencia. Entonces, una aplicación, por ejemplo, del análisis de varianza, digamos, una manera de ejemplificarlo, es a través de, por ejemplo, distintos lotes para la producción, por ejemplo, de tomate, y cada lote tiene una distinta, digamos, dosis de nutrimentos. Y lo que me interesa es evaluar el rendimiento de cada lote en tomates de acuerdo a la dosis de nutrimento que le dé. Bueno, probablemente es un análisis de costos, ¿no es cierto? Es para saber hasta qué punto, digamos, es indiferente una medida A de una medida B de un nutrimento para un lote y obtener el mismo rendimiento, ¿no es cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es comparar, los análisis de varianza me sirve para comparar si el rendimiento promedio, en este caso, de los lotes de tomates, es el mismo o no es el mismo. Esa, digamos, es la noción de la ANOVA. Mirar si los valores medios de distintos grupos son estadísticamente los mismos o no. Bueno, entonces, les comentaba, vamos a ver entonces nuestro primer ejemplo en SISTAT. Por supuesto, en la medida que ustedes deseen tener la presentación, deseen tener las bases, pues me dicen y yo se las facilito. Bueno, vamos aquí a SISTAT. Aquí tengo abierto el ANOVA. Si ustedes observan, los ejemplos que trabajaré a lo largo de esta presentación, los tengo, bueno, son todos ejemplos del libro Econometría de Gujarati. Al final de la presentación tengo referenciadas las fuentes. Lo digo por si les interesa, digamos, tener algún tipo de estudio adicional. Bueno, entonces, en este ejemplo tenemos 51 estados de los Estados Unidos. Y para estos 51 estados tenemos información de los salarios promedio de los maestros de escuelas públicas. Bueno, esto es para un periodo determinado. Y si ustedes observan, tenemos aquí una información que nos permite identificar cada uno de estos salarios, ¿sí? Cada uno de estos salarios promedio, digamos, por estado, dentro de una región geográfica particular. En este caso particular, en nuestro ejemplo, estamos hablando de
que los Estados Unidos está dividido en tres áreas de interés para nosotros, como investigadores, como analistas. Está la parte noreste y norcentro, que tiene 21 estados. Pues está una parte, digamos, una región sur que tiene 17 estados y una región oeste que tiene 13 estados. 13 estados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos saber? Perdón. Quisiéramos saber si la diferencia salarial que existe por región es tal. ¿Existe diferencia? Digamos, la pregunta sería, ¿existe diferencia salarial para los maestros? ¿Sí? Entonces, pues vamos a mirar cómo podemos implementar esto. Bueno, si ustedes observan aquí en esta base, digamos la base original, trae el estado, trae el salario, trae unas variables dummy, ¿sí? Trae unas variables dummy. Y lo que hacemos acá simplemente es generar, digamos, multiplicar el salario por cada una de las dummy para determinar el salario por estado. Entonces, simplemente podemos ir acá a Analyze, ponemos aquí Basic Statistics, seleccionamos aquí nuestras tres variables de interés y miremos lo siguiente. Tenemos esto así y pongamos OK. Entonces, bueno, en nuestra base, este archivo que se llama NOVA1, entonces aquí lo que ustedes observan es lo siguiente, que para los profesores que se ubican en la parte noreste o norcentro, que corresponden a 21 estados, el salario promedio por año observado fue de $49.538. Para la región sur, que corresponde a 17 estados, el salario promedio observado fue de $46.293. Para el oeste, $48.000. Entonces, en principio observamos diferencia entre uno y otro valor. La pregunta es, estadísticamente, ¿será que existe diferencia para estos salarios? Bueno, eso es lo que nos ayuda a contestar a NOVA, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos que, por lo menos visualmente, aritméticamente hay diferencia entre los promedios salariales. Ahora lo que queremos saber es si estadísticamente es significativa esa diferencia. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a hacer un modelo de regresión sencillo entre el salario y el atributo de estar situado en el noreste y en el norcentro y estar en el sur. Bueno, entonces nosotros vemos que al colocar el modelo de esta manera, cubrimos las tres regiones geográficas, ¿no es cierto? Si noreste es 1, ¿sí? Y sur es 0, entonces estamos hablando de que el valor esperado es beta 0 más beta 1, es decir, estos serán los valores medios observados. Si noreste es 0 y sur es 1, esto será el valor promedio observado, y si noreste es 0 y sur es 0, el valor promedio observado será beta 0. Entonces, veamos en la práctica qué significa eso. Vamos aquí nuevamente a Analyze, vamos a regresión, pongamos regresión lineal, mínimos cuadrados ordinarios, vamos a colocar nuestra variable salario como variable de estudio y vamos a colocar la región noreste, norcentro y la región sur. Simplemente regresamos. Y miremos aquí los resultados. Bueno, entonces, están las tablas de salida típicas de SISTAT. En general aquí me da algunos estadísticos de ajuste. Aquí me da pues el análisis de varianza como tal, me da unos estadísticos de autocorrelación, algunos criterios de información que son medidas de ajuste del modelo. Pero en general lo que nos va a interesar revisar son los coeficientes y sus valores probables, es decir, la significancia, de manera individual y de manera conjunta a través del análisis de varianza. Bueno, cuando nosotros revisamos el modelo de esta manera, lo que estamos viendo es, por un lado, cuál es el valor promedio, ¿sí?, del oeste, cuál es el valor promedio de los profesores para
la región oeste, si ustedes ven, el valor de la constante es exactamente igual al valor promedio, 48.014. Y si ustedes observan, si tienen una calculadora a la mano, podrían ver que si a la constante, por ejemplo, le sumo el valor de noreste, me daría el promedio aquí observado. Veámoslo aquí, podemos ir aquí a Utilities en System, ponemos acá Calculator y podemos hacer lo siguiente. Podemos poner 48.014.615 más 1524.099 y observarán que, por ejemplo, para nordeste y norcentro nos da un promedio de 49.538.714, que es exactamente el valor que tenemos acá. Lo mismo podríamos hacer por el sur, entonces sería la constante menos este valor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de mirar una regresión con variables cualitativas para hacer análisis varianza tal como lo hicimos? Que si ustedes observan, este valor para noreste, norcentro y sur corresponde al valor diferencial entre el promedio salarial de las personas que están ubicadas en la región oeste y los del norcentro, y el diferencial en salarios de quienes están ubicados en el oeste y en el sur. Es decir, los profesores que están ubicados en el noreste y en el norcentro ganan $1.524 en promedio por año más que los del oeste, y los que están ubicados en el sur ganan $1.721 menos que los que están en el oeste. Bueno, digamos que eso ya lo sabíamos. Visualmente ya habíamos revisado acá, o ya observamos que había un diferencial. Pero esta diferencia entre salarios es significativa. Bueno, vamos aquí a la revisión de los valores probables, y si ustedes observan, tanto para noreste o norcentro y sur, estos valores no son estadísticamente significativos de 0. Para el primer caso vemos que tiene un valor probable de 0.5 y para sur tiene uno de 0.5 aproximadamente también. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir acá? Bueno, si miramos de manera conjunta, si noreste y sur son estadísticamente iguales a 0, vemos que se avala esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, estas diferencias, lo que podemos concluir es que estas diferencias que aparentemente existen, bueno, que aparentemente no, que son reales, ¿sí? Vemos que estadísticamente no son lo suficientemente grandes o lo suficientemente significativas para considerar que haya un diferencial salarial entre los profesores en las tres regiones descritas en Estados Unidos. Bueno, miremos otro ejemplo. Para tratar de revisar algo que he venido dando como supuesto, ¿sí? Que es esta cuestión. Que finalmente, si ustedes observan, nosotros comenzamos a comparar, o lo que hice, sin mayores explicaciones, fue decir que estos valores los estoy comparando contra el oeste, ¿no es cierto? Lo estoy comparando contra el oeste. Y que la constante simplemente me representa el valor del oeste, ¿no es cierto? Hablemos entonces de la trampa de la variable binaria. Hablamos de la trampa de la variable binaria para poder visualizar un poco mejor esa, digamos, explicación que hice un poco a la carrera, que es totalmente intencional, ¿no? Lo hice así para poder visualizar esto. En el caso anterior, nosotros queríamos saber si había diferencia entre los salarios promedio para los profesores que están en el noreste o noreste y norcentro, en el sur y en el oeste, ¿no es cierto? Y en el oeste, en esos tres grupos. Sin embargo, cuando hicimos nuestro modelo, teníamos únicamente de manera explícita noreste y sur. Teníamos noreste y sur. La pregunta es, si nos interesan los tres grupos, ¿por qué no incluimos noreste, sur y oeste? Es decir, no hicimos un modelo de forma tal que estuviera noreste, sur y oeste de manera explícita. La respuesta es, por un lado, porque oeste, en este, digamos, en el primer caso, sí está de manera implícita, ¿sí? Y por otro lado, porque si incluimos las tres binarias, lo que hacemos es generar colinealidad perfecta. Y nosotros, tal vez recordemos que uno de los supuestos que debe cumplirse para poder
que los estimadores en un método de mínimos cuadrados ordinarios, como es el que nosotros, digamos, como es el método que subyace a este análisis de varianza, digamos, puedan ser hallados, es que no haya colinealidad perfecta. Es decir, que la relación, la combinación lineal que exista, o mejor aún, que no exista una combinación lineal entre las distintas variables que tengo del lado derecho del modelo. Entonces, en el caso, si tenemos, por ejemplo, el país dividido en 3 regiones, es decir, donde los 3 regiones completan la totalidad del país, si yo sumo las domis para cada una de ellas, voy a obtener siempre 1. Es decir, todas, tanto noreste como sureste, son una combinación lineal perfecta, ¿no es cierto? Entonces, la razón por la que yo no hago esto, vamos aquí a regresión, corremos acá, clear output, ponemos aquí clic derecho y ponemos clear output, y hagamos la regresión. La cuestión es que si agregamos las 3 dummies, obsérvese que el modelo no tiene solución. Claro, hay paquetes estadísticos que simplemente no me dejan ejecutar el modelo. En Systat lo ejecuta, pero simplemente lo que hace es ignorar alguna de las variables. Entonces, ¿cuál ignoró? La primera que se encontró. Pudo haber ignorado sur o pudo haber ignorado oeste. Digamos, no hay ningún criterio de selección o no hay ninguna relevancia entre eliminar cualquiera de las 3. Aquí sí está eliminó este. Entonces vean que el modelo no tiene solución. El modelo que yo le pedí no tiene solución. El modelo tiene solución en la medida que elimino una de estas variables. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Que en la medida que yo tengo, digamos, una dummy que tiene 3 posibles respuestas e incorpora las 3 respuestas, debo seleccionar solo 2 variables, ¿sí? O 2 dummies, que hagan referencia a solo 2 de las 3 posibles respuestas. Y la constante de mi modelo hará referencia a la resultado o a la categoría que estoy omitiendo. Es decir, eso se convierte en el grupo base, como en el grupo de comparación. En este caso, si ustedes observan, tengo sur explícito y tengo oeste de manera explícito. ¿Quién será la constante? Entonces, la constante hará referencia a el grupo de profesores que se encuentran en la región noreste o norcentro. Yo podría hacer una regresión con las 3, pero podría omitir la constante. Y si ustedes observan cuando este ejercicio, ¿qué me está indicando el coeficiente? Si ustedes observan, lo que me indica el coeficiente no es algo distinto, obsérvese aquí, no es algo distinto a los valores promedios observados para cada región. Entonces, en general, ¿yo qué preferiré? Hacer un modelo, si ustedes observan aquí los valores son los mismos, ¿no es cierto? Hacer un modelo donde incluyo las 3 categorías y no incluyo el intercepto, o un modelo donde, en este caso que tengo 3 categorías, incluyo solo 2 e incluyo el intercepto. Entonces, la respuesta, en general, digamos que se prefiere utilizar un modelo con intercepto. ¿Por qué? Porque lo que me permite es evaluar los diferenciales en valores promedios, que esa es precisamente la intención de la ANOVA, respecto a un grupo base o a una categoría base. Si ustedes observan cuando hacemos el modelo de forma tal que muestro las 3 posibles resultados, no estoy obteniendo diferenciales, simplemente lo que estoy observando es los promedios, que siempre pues serán significativos, ¿no es cierto? Simplemente obtengo los promedios. Miremos ahora un caso. Yo en el análisis de varianza no solo puedo utilizar una variable cualitativa, sino que puedo utilizar múltiples variables cualitativas. Entonces, en este caso, utilicemos el siguiente ejemplo, donde existen 2 atributos.
Existen dos atributos. Entonces existe un atributo, existe una variable de estudio que es salario, promedio por hora, y existen dos atributos, estado civil y región de residencia, zona de residencia. Si ustedes observan, yo aquí podría poner estado o civil y aquí podría poner región. A propósito de lo que hablamos de variables dummy bien rotuladas, observe si que pusiera, por ejemplo, aquí estado civil, tendría que saber quién es 1 y quién es 0, ¿no es cierto? Si en lugar de poner estado civil pongo casado, yo ya sé que entonces 1 representará casado, 0 no casado o soltero. Y si pongo sur, entonces yo sé que los 0 representará no vivir en el sur y 1 representará vivir en el sur, ¿no es cierto? Entonces, hagamos la regresión, simplemente hacemos una regresión. Vamos a poner mínimos cuadrados. Vamos a poner la variable de estudio, salario, y vamos a poner el atributo casado y el atributo soltero. Si ustedes observan, aquí no hay algún problema, no hay problema alguno en meter dos variables cualitativas. No se genera colinealidad. ¿Por qué? Porque es que son dos variables distintas, ¿no es cierto? Habría problema de colinealidad en el momento que meto las dos respuestas para cada variable. Por ejemplo, si metiera la variable casado y la variable soltero, tendría problemas de colinealidad. Si metiera la variable vivir en el sur y no vivir en el sur, tendría problemas de colinealidad. Les hago la siguiente pregunta. Con base en lo que hemos venido revisando y por supuesto en lo que ustedes saben sobre esto, ¿cuál sería el grupo base en este modelo de salario? Estamos hablando de un modelo salarial en función del género y de la zona de residencia. ¿A quién o qué me está representando la constante? Hemos dicho que en un escenario de análisis de varianza estamos hablando de comparación de grupos, ¿no es cierto? Entonces, exactamente, eso es lo que representa la constante. El grupo de control, entonces, será los no casados y los que no viven en el sur, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. Nuevamente, entonces, miramos aquí la significancia. Vemos que el diferencial salarial, entonces vemos una persona soltera que no vive en el sur, en promedio por hora gana $8.8, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana una persona, digamos, estando constante, digamos, ceteris paribus, su lugar de residencia, cuánto más o cuánto menos gana una persona casada que una persona soltera? Entonces vemos aquí una persona casada gana en promedio $1.1 más que lo que gana un soltero. Entonces digamos, el promedio salarial de un casado sería 8.8 más 1.1 sería aproximadamente 9.9. ¿Es significativa esta diferencia? La respuesta es sí, a un nivel del 5% es significativo. ¿Una persona que vive en el sur gana más o vive menos que una que no vive en el sur? Vemos aquí, la respuesta es, en promedio gana $1.7 menos de alguien que no vive en el sur, y vemos que a un nivel de significancia del 5% también es significativo este valor, ¿no es cierto? Veamos ahora qué es ANCOVA. Y de manera resumida, vamos, ANCOVA, pues por sus siglas en inglés, significa análisis de covarianza. Bueno, coincide con las siglas en nuestro español, ¿no es cierto? Análisis de covarianza. Y para efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre el análisis de varianza y el análisis de covarianza? El análisis de covarianza es un análisis de varianza, es decir, una regresión entre una variable dependiente cuantitativa sobre unas independientes o regresoras de naturaleza cualitativa, pero donde adicionalmente, dentro de las regresoras o dentro de las variables independientes, agrego variables de naturaleza cuantitativa que me permiten actuar como variables de control, es decir, variables que favorecen la precisión de los resultados obtenidos en un análisis de varianza, si es que es necesario. Esas variables ya regresoras cuantitativas que agrego como controles normalmente se denominan covariantes, y por eso es que un análisis de varianza que tiene tanto información cualitativa como cuantitativa del lado derecho de la ecuación se conoce como ANCOVA. Veamos otro ejemplo. Entonces, vamos a abrir aquí, voy a borrar aquí estos resultados. Entonces, clic derecho, Output. Abramos acá
Open. Y voy a abrir un archivo que tengo preparado que se llama ANCOA. Bueno. Entonces, si ustedes observan, es el mismo archivo que trabajamos en ANOVA, es el mismo. Estados, salarios, lugar de residencia o lugar de trabajo de los docentes. Y adicionalmente tenemos acá una variable que es el gasto en educación que se realiza por estado. Es el gasto en educación que realiza cada estado. Entonces, en primera instancia, ¿por qué pensaríamos nosotros relevante utilizar un modelo ANCOA en lugar de un modelo ANOVA? Pues seguramente porque en este escenario, donde estoy hablando de salario, de asignación salarial, sería, digamos, bastante laxo pensar que el salario que se le asigne a un docente, en promedio, dependa únicamente de la región donde está, ¿no es cierto? Probablemente el salario depende de otros atributos. Uno de los atributos que probablemente sea importante para este modelo es el gasto en educación pública que haga el Estado, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros podemos volver a plantear el mismo modelo que hacíamos en ANOVA, nuestro ANOVA con una sola, con un solo grupo, ¿m? Y vamos a agregar el gasto. Entonces, es la forma de convertir ANOVA en ANCOVA. Entonces vamos a análisis, regresión, lineal. Entonces vamos a poner nuestro salario en función del salario, en función de estar en el noreste, centro noreste, en el sur. El oeste, acuérdense que queda implícito en el intercepto y vamos a colocar acá la variable gasto como regresor de control. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos el salario promedio, ¿sí? Salario promedio para los profesores en el oeste y los diferenciales que existen entre los del noreste y los del sur. ¿Qué diferencia observamos entre este modelo que hicimos de ANCOVA y nuestro modelo de ANOVA? Recordemos qué fue lo que habíamos hecho con ANOVA. Vamos aquí a análisis, regression, linear, least square, y omitamos el gasto, que este era nuestro modelo ANOVA, ¿no es cierto? Entonces veíamos que cuando hacíamos el ANOVA, el diferencial entre los profesores, según la región, estadísticamente no es significativo. Obsérvese que cuando miramos nuestro modelo ANCOVA, es decir, agregamos el gasto como un control, es decir, como una variable determinante del salario, observemos que, bueno, si hablamos a un 5% de significancia, las diferencias siguen siendo, digamos, estadísticamente no distintas de cero, pero observen cómo este valor t se vuelve mucho más pequeño, digo, mucho más grande, discúlpenme, haciendo que, digamos, un nivel de significancia del 10 probablemente ya sea significativo, la diferencia que existe por lo menos entre los profesores del sur y los del oeste, ¿no es cierto? Claro, entonces, dado que el gasto en educación sea el mismo por estado, vemos que ya podría existir algún diferencial de sueldos, ¿no es cierto? Bueno, este es el ejercicio en ANCOVA, ¿no es cierto? Yo les hago la siguiente pregunta. Entonces, aquí tenemos la visualización de lo que sería las regresiones, digamos, la regresión para cada región, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, cuando hacemos el análisis, asumimos que el gasto es el mismo. Que el gasto es el mismo. Y ceteris paribus eso, miramos el impacto que tiene la condición de vivir en una región u otra. La pendiente, es decir, el impacto que tiene el gasto sobre el salario es el mismo para cada región. Si ustedes ven, para el oeste, para el sur y para noreste, norcentro es la misma. En este caso vemos que es de, bueno, 234. 234 es el impacto, ¿no es cierto? Si ustedes observan, cada intercepto
pues sería distinto, ¿no es cierto? Sería distinto para cada modelo. Entonces, en realidad, nosotros estamos visualizando tres líneas rectas distintas. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros hiciéramos una representación real de el salario, digamos, del modelo salarial que existe para los profesores en las distintas tres regiones, estaríamos hablando de una sola línea recta, no de las tres. ¿Por qué? Estadísticamente, yo no hablo de tres líneas rectas, sino de una sola línea recta. Sí, es que sí logré plantear de manera clara la pregunta. Bueno, la respuesta, es que probablemente no planteé bien la pregunta, es, nosotros vemos que cada coeficiente lo que hace es afectar el valor medio, digamos, el diferencial entre los valores medios que se gana cada profesor. En este caso, o de hecho, siempre, digamos, estará representado a través de los interceptos, ¿sí? La pregunta va dirigida a que si estos tres interceptos, no obstante, son distintos en términos aritméticos, probablemente, digamos, si asumimos, por ejemplo, un nivel de significancia del 5, ¿sí? Estadísticamente no son distintos de lo que es este valor. ¿Sí? Entonces, estadísticamente, el punto de corte en el eje Y será el mismo para los tres valores, para las tres regiones, es decir, el valor promedio de cada región es la misma. ¿Sí? Entonces, no obstante, aquí lo planteamos esta imagen como tres ecuaciones distintas. En realidad sabemos que la diferencia que hay entre estos tres valores estadísticamente no es significativa, por tanto la representación correcta sería una sola línea. Bueno, hablemos un poco de estabilidad estructural. Cuando nosotros hablamos de estabilidad estructural, estamos hablando, digamos, de un tipo de análisis que nosotros realizamos cuando trabajamos series de tiempo en los modelos de regresión. Entonces, un cambio estructural o los puntos de quiebre, como muchas veces se hace referencia, lo que buscan es mirar si los parámetros de un modelo, del modelo calculado, son los mismos antes o en un periodo determinado y en otro periodo determinado. Por decir algo, antes del año 2000 y después del año 2000. ¿Sí? Los cambios estructurales, bueno, pueden ocurrir por diversas razones, ¿no es cierto? Aquí en la pantalla podemos ver que pueden ocurrir por fuerzas externas, por cambios en políticas, por ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un escenario entre ingresos y ahorro, ¿sí? Yo podría mirar, esos ingresos y ahorro para un periodo, aquí por ejemplo en 1970 a 1981, y podría mirarlo para otro periodo de 1982 a 1995. Hago un ajuste de regresión para ambos y visualmente puedo observar que, bueno, las pendientes parecen distintas, ¿no es cierto? Parecen distintas. Entonces, una prueba formal que existe para evaluar si existen cambios en los parámetros de un modelo en un periodo determinado y en otro periodo determinado es la prueba de Chow. Yo puedo, a través de variables dicótomas o de variables binarias, de variables dummy, ¿sí? O digamos de ejercicios, de análisis de varianza, hacer, digamos, una prueba alternativa a la prueba de Chow. ¿Por qué me interesaría hacer una alternativa a esa prueba de Chow o una prueba de estabilidad estructural? Porque la prueba de Chow, o la prueba de estabilidad estructural, lo que me permite es saber si hay diferencias en el modelo de un periodo y otro, pero no me dice a qué corresponden las diferencias. ¿Será que corresponden a una diferencia en los valores medios observados, en el intercepto? ¿Será que obedecen a una diferencia en los valores de impacto, por ejemplo, del ingreso sobre los ahorros? Eso no lo resuelve Chow. Chow simplemente me dice, hay diferencia. Entonces, vemos aquí, digamos que pueden existir 4 escenarios de diferencia, ¿no es cierto? O de no de diferencia. El primero, que es la gráfica A, vemos que si aquí estamos trabajando dos grupos, es decir, estamos viendo una regresión para un periodo A y otro para un periodo B, vemos que aquí serían regresiones coincidentes, es decir, no hay cambios estructurales. Ahora, si hubiese cambios estructurales, Chow me dice
hay cambios estructurales, pero no me dice si son regresiones paralelas, es decir, ahí es un cambio en los valores medios en el intercepto. Si son regresiones concurrentes, es decir, tienen el mismo valor medio, pero sus pendientes son distintas, o simplemente son regresiones disímiles. Es decir, hay diferencias tanto a nivel de los interceptos como a nivel de las pendientes. Entonces, si llegan a existir diferencias, la forma como nosotros podemos modelar esto a través de ANOVA es a través de este modelo, un modelo donde tengo una variable D que hace referencia al periodo de estudio, digamos, a la división que hago de periodos. Por ejemplo, esto podría ser de 1970 al 85 y del 86 al 2006, por decir cualquier cosa. Una variable, digamos, una variable continua, por ejemplo, ingreso, y la interacción que puedo tener entre el periodo y el ingreso. Entonces aquí decimos, bueno, aquí lo tenía, perdón, se me ha olvidado. Entonces la DOMI representa el 82 al 95. Entonces cuando va del 82 al 95, la DOMI tomará un valor de 1. Cuando va del 70 al 81, tomará un valor de 0. Entonces, sí, bueno, asumimos homoceasticidad y el valor esperado no condicional del error es igual a 0, podemos ver que los valores esperados, cuando el modelo observado corresponde al periodo 1970-1981, estará dado por este término que vemos acá, y si estamos evaluando el periodo entre el 82 y el 95, estará dado por este punto. Entonces, alfa 2, si ustedes ven la diferencia entre este y este, simplemente es incorporar A2 acá y B2 acá. A2 se conoce como el intercepto diferencial, beta 2 como la pendiente diferencial. Miremos aquí un ejercicio, o miremos esta base, pongamos acá clear output, y abramos este archivo que conozco como chop. Bueno, aquí hay una pregunta bien interesante. La pregunta es, ¿cómo se generan las variables DOMI en Systat? Entonces, si tú me permites, Julio, ya estoy un poco corto de tiempo, ¿no? Entonces voy a tratar de avanzar, digamos, estos 6 minuticos que me queda y les muestro cómo generar variables DOMI en Systat, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante, les digo, digamos, cómo generar variables en Systat, que pues también es una parte de manejo importante. Bueno, bueno, teníamos aquí entonces abierto, entonces si ustedes observan, tengo aquí cifras de ahorro de ingreso para los años 70 al 85, tengo una DOMI que está entre 0, que es de 0 y 1, dependiendo del periodo que quiero estudiar, y simplemente miro cuál es el ingreso, dependiendo, o la interacción entre el ingreso y la DOMI observada. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro modelito, entre ahorro, y vamos a tener acá el ingreso, y la interacción que puede existir entre ellos. Digamos acá. Bueno. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos, digamos, la posibilidad de mirar, digamos, de evaluar, primero, si hay cambios estructurales y segundo, a qué obedecen. Entonces, en primera instancia, miremos si hay cambios a nivel de la pendiente, es decir, de ingreso. ¿Sí? Si ustedes ven, el ingreso, digamos, el impacto que tiene el ingreso sobre el ahorro es de 0.08, ¿sí? En las unidades que estén, 0.08 unidades de ahorro, que en este caso son miles de millones de dólares, vemos que es significativo. Entonces hay diferencia a nivel de la pendiente. Vemos si hay diferencia a nivel del intercepto, ¿sí? Perdón, aquí de la pendiente, discúlpenme, de la pendiente, y a nivel del intercepto.
¿cierto? Entonces vemos aquí, digamos que es una forma bastante fácil, bastante práctica de observar si existen diferencias y en qué lado se ubican. Entonces veamos acá. Entonces vemos que hay algunas ventajas cuando yo hago pruebas estructurales a través de variables dummy. Entonces solo necesito una regresión. En este caso que tengo dos grupos, si fuera a hacer una prueba de Chow necesitaría 3 regresiones, la del grupo 1, la del grupo 2 y la del grupo total. Puedo probar diversas hipótesis respecto a la significancia de los parámetros, intercepto y pendiente. Puedo realizar todo a través de una regresión, lo cual favorece pues, que tenga mayores grados de libertad y mayor significancia. Bueno, miremos, bueno, creo que voy a ir aquí simplemente para avanzar un poco. Me gustaría ir acá a la interpretación de variables binarias, que creo que es un poco más importante. A ver. Bueno, aquí hay una pregunta también. Si la dependiente fuera dummy y no continua un logic. Bueno, ahorita resolvemos esto. Bueno, en general, digamos, los modelos logarítmicos y semilogarítmicos son unos modelos de amplia utilización analítica en la modelación. Entonces, dependiendo de cómo haga el modelo, es decir, si adopto logaritmos del lado izquierdo, del lado derecho o en ambas situaciones, o simplemente no adopto, pues tendré modelos de niveles, que es la interpretación convencional dependiente, modelos semilogarítmicos, donde puedo tener la dependiente en niveles y la independiente logaritmos, o la dependiente logaritmos y la independiente en niveles, y la interpretación, digamos, será en términos porcentuales para la dependiente o para la independiente, dependiendo de cuál sea el modelo que elija, o podré tener modelos donde tanto la dependiente como el independiente están logaritmos y tiene interpretación de elasticidad, de hecho, modelos de elasticidad constante. Cuando nosotros tenemos modelos de regresión convencionales donde tengo variables dependientes y variables dependientes en logaritmos y variables y regresoras cuantitativas en niveles, la interpretación es ante un cambio en una unidad de mi variable independiente, en qué porcentaje varía la dependiente. ¿Qué sucederá si las regresoras en lugar de ser cuantitativas son cualitativas? Son dummy. Entonces, bueno, yo tengo, digamos, las siguientes alternativas. Si yo interpreto directamente el parámetro tal como lo obtengo, lo que estaría obteniendo es el valor medio. Recuerden que esta es una dummy, ¿sí? Por ejemplo, salario, y esto es género, ser mujer o no ser mujer. El valor del parámetro que me dé aquí, ¿sí? Y aquí, representará el valor medio del logaritmo del salario o de los ingresos por hora, ¿de acuerdo? Si yo tomo el logaritmo, el antilogaritmo de B, lo que estaré representando es el valor mediano del salario, no el valor medio, el valor mediano. Lo mismo ocurriría acá si tomo, digamos, si tomo el antilogaritmo de B1 más B2, es decir, si esto fuera mujer, si esto fuera 1. Y si multiplico beta 2, en este caso por 100, obtendré, digamos, la variación porcentual, la variación relativa aproximada de los ingresos. Miremos pues un ejemplo a través de Semilog. Ay, perdón, me salí. Aquí tengo este archivito. Hay una pregunta que me hicieron sobre la creación de variables. No se me ha olvidado, por favor, simplemente quiero como rematar esto un poquito. Les voy a pedir ¿les parece bien si me tomo 5 minutos para explicarles esto y procedo a las preguntas? ¿O ya necesitan que termine esta presentación? ¿Me dan 5 minutos? ¿Les parece? Bueno, entonces aquí tengo aquí un modelo entre salario y mujer. Miremos previamente unas estadísticas descriptivas, miremos para salario y logaritmo de salario. Pongamos aquí simplemente media y mediana, salario y logaritmo del salario. Pero voy a borrar esto para que lo vamos a hacer. Ok. Y hagamos el mismo ejercicio
Audio, sonido. ¿Y ya visualización ya bien? Ah, bueno, listo. Y miremoslo por grupos. Digamos, en Sistat es fácil. Simplemente voy aquí a by y lo voy a decir acá, digamos, por género. Perdón, pongámosle aquí por mujer, o sea, por género. Hágame el mismo ejercicio. Te lo voy a poner acá. Muéstrenme el mismo ejercicio de estadísticas descriptivas. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, aquí tengo la media y la mediana y la media para todo el grupo de personas, aquí solo para cuando mujeres 0, es decir, para hombres, y aquí cuando mujeres 1, mujeres, ¿no es cierto? Hagamos la regresión entre salario y entre el logaritmo del salario y mujer, ¿listo? Bueno, aquí me salió algo raro. Ah, ya tengo, perdón. Aquí cometí un error que dejé esto aquí restringido, entonces hagamos la regresión. ¿No? Listo. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? ¿Cuál será la interpretación? Si ustedes observan, ¿sí? Y les voy a pedir, porfa, que quien tenga interés en esto, que haga el ejercicio, digamos, en casa, ¿no? Ejercicio en casa. Observen estos coeficientes acá determinados. Si quieren, anoten estos valores. Podrían anotar acá, podrían anotar estos cuadros, ¿sí? Estos cuadros. Bueno, si quieren, yo les envío, quien quiera le envío esta presentación para que lo repase y les digo qué es el que podría hacer. ¿No hay sonido? Sonido. Sonido. ¿Ya hay sonido, por favor? ¿Ya hay sonido? Bueno. Entonces, observen estos valores. Tal como aparecen, me diría, digamos, el valor salarial promedio de un hombre es de 2.776, ¿sí? O sería el valor medio del logaritmo del salario. Sería el valor promedio del logaritmo del salario, ¿no es cierto? Si yo utilizo el exponente, y eso lo pueden, vamos aquí a calcular, calculadora, aquí calculadora, podríamos tener aquí, digamos, si sacamos el antilogaritmo 2.176, nos da 8.811, ¿sí? Nos daría cuál sería el valor mediano aproximado para los hombres, ¿sí? Si ustedes ven, claro, no es 9, pero se acerca más hacia la mediana que hacia la media aritmética. Podrían ustedes comparar lo mismo con mujeres, ¿sí? Si ustedes interpretan esto directamente, podría decir, entonces multiplican esto por 100, podrían decir que en promedio, digamos, una mujer gana 24.4% menos que un hombre, ¿sí? En el caso salarial, o simplemente podemos mirar la interpretación exacta, que es simplemente mirar el exponente o el antilogaritmo de este valor, menos 0.244 menos 1, y lo multiplicamos por 100. Y nos daría que el diferencial, digamos, llamémoslo así exacto, sería de un menos 21.65%. Bueno, se me quedan algunas cosillas, creo que de pronto está un poco ambicioso esto, pero no importa. Creo que esto lo podremos repasar este tipo de cosas en otra ocasión. Por el momento, entonces, me gustaría, digamos, hay una pregunta bien importante que es sobre la generación de variables. Bueno, en realidad, la generación, cuando yo genero variables, vamos acá. En primera instancia yo tengo que saber que yo no genero, digamos, cuando yo genero dummies, yo tengo que saber quién va a ser 0 y quién va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces, en una primera instancia, por ejemplo, si aquí tengo salarios para hombres y para mujeres, viene desde la misma, digamos, desde la misma recopilación
de la información, quién será, digamos, si este salario corresponde a mujer o corresponde a hombre, ¿no es cierto? Entonces probablemente, digamos, la pregunta no iba dirigida hacia cómo construyo la DOMI, sino cómo puedo construir alguna variable aquí, ¿no es cierto? Seguramente va hacia allá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para yo construir variables en Systat, simplemente puedo hacer aquí, por ejemplo, clic derecho. ¿Mm? Clic derecho, miremos, damos este caso, por ejemplo, a Nova 1. De aquí, pues, vamos, seleccionemos esto como la activa. ¿Mm? Y miremos, por ejemplo, quiero crear una variable para poder sacar el promedio de los profesores que viven en el noreste. Entonces, vamos a crear aquí, insertar variable, pongámosle un nombre, pongámosle X, se me ocurre. Entonces ya me queda creada la variable. Ahora para asignarle alguna regla de cálculo o algo por el estilo, simplemente voy aquí a Edit, a Data, perdón, Transform, le pongo Let. Por ejemplo, aquí yo le diría, deje que X sea igual a, por ejemplo, salario por sur, pongámosle por sur. Entonces, si ustedes observan, me va a generar valores 0 cuando pues sur es 0 y cuando es 1 simplemente me va a multiplicar el 1 por el salario. Resulta que a mí no me interesa tener los ceros si quiero mirar los promedios de esto, entonces simplemente puedo ir a Data, Transform, le pongo Let acá, o le ponemos if-then mejor, entonces ponemos acá, si X es igual a 0, le digo, haga que X sea igual a punto, y ponemos aquí. Entonces, si ustedes observan, lo que hago es cambiar ceros por puntos. Digamos, hacer transformaciones o generar variables en Systat es bastante sencillo. Lo que debemos utilizar es agregar variable, ¿sí? Que lo podemos hacer con clic derecho, simplemente vamos aquí a Edit, le ponemos Data, Insertar, y luego la generación como tal está aquí en Datos, en Transform. Entonces, si necesito generar algún condicional, if then, si necesito recodificar recode, si necesito generarla con let. No sé si logré, digamos, responder tu pregunta, Julio, sobre cómo generar variables, si con eso te estaba respondiendo. Ah, bueno, digamos respecto al cambio estructural, Eh, bueno, entonces, digamos, en el cambio estructural, vamos aquí a Show. ¿Mm? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Entonces, dice, lo primero que tengo que identificar, ¿cuál sería el periodo? ¿No es cierto? Hagamos lo siguiente. Por ejemplo, yo diría que el periodo que me interesa, digamos, el primer periodo va a ser de 1970 a 1980, o digamos de 1970, por decir algo, a 1985, y el siguiente del 86 al 95, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a generar aquí, entonces vamos a generar una variable, llamémosla aquí, no sé, llamémosla quiebre, se me ocurre, y vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos aquí a Transform. Entonces vamos a decirle que quiebre será igual a 1 si ocurre que ops es menor a, dijimos que 1985, ¿no es cierto? Bueno, digamos que sea 0, ¿listo? Que sea 0. 0, 0. Entonces sí, observaciones es igual a es inferior a 1985. ¿Qué pasó acá? Perdón, aquí tuve algún problema, no sé qué ocurrió, miremos. Vamos aquí, LED. Entonces, X es igual a 0. Perdón, me metí mal. Data, transform, if then. Entonces, quiebre es igual a 0. Si ops es menor a 1985. A ver,
Miremos aquí, creo que tengo un problema con el espacio. A ver, miremos, a ver. A ver, a ver. No. No he dicho nada. Entonces es al revés, perdón. Es aquí. Metí la condición al revés. Entonces, si la observación es menor a 1985, haga que, perdón, simplemente es una cuestión interpretativa, que quiebre sea igual a 0. ¿Listo? Entonces, ustedes ven, quedó 0. Era simplemente lo que pasa es que estaba acostumbrado que normalmente uno mete primero, digamos, lo que quiere hacer y luego la condición. Aquí meto primero la condición. Luego, convierto en 1 la siguiente situación, ¿no es cierto? Entonces, vamos aquí, digo, entonces, si la observación es mayor, si mi variable observación es mayor o igual a 1985, entonces le digo que quiebre sea 1. Entonces no sé si quedó claro la generación, por ejemplo, de este tipo de dummies aquí en quiebre estructural, por ejemplo. Bueno, hay una pregunta que me están, que la pregunta que me están haciendo sobre Logit, esa pues la respondo pues posteriormente, la respondo vía email. Perfecto, sí. Sí, en Sista tenemos evaluaciones, Julio. En Sista tenemos evaluación de los supuestos para los mismos cuadrados. Yo te puedo dar unas indicaciones también vía correo, cómo lo podemos hacer. Entonces, bueno, si no hay preguntas, digamos, si no hay preguntas en este momento, pues no importa. Si surgen más adelante, mis datos de contacto son los que están aquí en la pantalla. Julián Meléndez, julian.melendez@software-shop.com. Cualquier cuestión, pues me la comunican, yo al correo les estaré respondiendo. Bueno, no me resta más que darles las gracias por su asistencia. Gracias pues por estos minutos adicionales que se me fueron. Y bueno, les deseo un feliz fin de semana. Cualquier cosa, pues nos vemos en una próxima oportunidad.